hemos estado hablando del rencor y del resentimiento. La vez pasada estuvimos hablando de cómo se fraguan los sentimientos, por qué es importante el resentimiento, de qué nos sirve el resentimiento, que todas las emociones tienen un porqué y que el rencor o el resentimiento, aunque tienen muy mala prensa, una de las cosas que nos ayuda es inicialmente a recular un poco, es decir, a dar un paso atrás cuando he sentido que alguien me ha hecho daño. Para esto es lo que sirve. Decíamos que luego uno pierde la perspectiva, porque generalmente uno lo que hace es me golpearon y da un paso atrás, pero se queda ahí. Recordar que lo principal del rencor no es no tenerlo, sino el problema era guardarlo. Era guardarlo. Entonces, si yo guardo el rencor, eso se vuelve rancio y surge el pensar y el sentir que comienza una rumia. ¿Os acordáis de la rumia, no? Interior, que es lo que nos va a hacer mucho daño. Que muchas veces esto tenemos que pararlo. Llega un momento en que uno tiene que pararlo y el problema es que no lo paramos porque pensamos o llegamos a pensar que perdemos la batalla. Si dejamos de pensar o de sentir con la fuerza que estamos sintiendo. Bien, en cuanto al rencor nos quedaba pendiente una parte de el rencor consigo mismo. Luego veremos el rencor con los demás y luego veremos el rencor con Dios. Esto es lo que vamos a ver hoy. Con uno mismo, pues sí, lamentablemente cuando uno logra escuchar a ciertas personas, uno se da cuenta que tienen un dolor con ellos mismos. Uno se resiente con uno mismo. ¿Por qué? Bueno, quizá por haber aguantado tanto. ¿Cómo se me ocurre a mí haber estado tanto tiempo ahí, aguantando tanta vejación, no decidiendo cosas que uno siente como un resentimiento con uno, no se enfada con uno y le duele a uno mismo haber estado en situaciones o con personas y estar aguantando tanto y no logré decidirme? ¿Ya? En realidad, cada uno hacemos lo que sabemos y podemos hacer en el momento. No vale juzgar el pasado con criterios del presente. Estoy seguro de que si tú o yo tuviéramos la mente que tenemos ahora, hay cosas en el pasado ni que hubiéramos aguantado tanto, ni que hubiéramos sostenido tanto. ¿Por qué? Porque uno ahora que ha dado un paso hacia adelante se da cuenta que fue lo mejor que pudo hacer. ¿Sí? Uno no puede juzgar, no podemos juzgar nuestro pasado con los criterios que tenemos hoy, porque eso sería muy injusto. Lo mismo menos a otras personas. ¿Ya? Es decir, tú hubieras hecho, mira, en ese momento no lo vi, no supe, no pude hacerlo. Ahora he podido hacerlo y lo veo. Pues bueno, cada uno tenemos también nuestro tiempo. Entonces, haber aguantado mucho, no haber previsto ciertas situaciones, pero ¿cómo se me ocurrió a mí llegar ahí? ¿Cómo no preví esta situación? Personas incluso que se han sentido como estafadas, la vergüenza que da ser estafadas. Ya personas que incluso ya por redes sociales, en el banco, por una llamada telefónica. ¿Habéis escuchado a estas personas lamentablemente en la televisión? Sienten una vergüenza y es como, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? Entonces hay un resentimiento consigo mismo. Haber creído a ciegas en alguien o en algo, en alguna idea. A veces creemos a ciegas y estamos como dominados porque hay una escuela de no sé qué, o porque hay una religión de no sé cuánto, o porque creo en una persona. A veces creemos a ciegas en una persona y de repente nos defraudamos, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo se aprovechó de mí? Dice uno, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba ciego por esa persona y se aprovechó de mí. Y uno cuando se da cuenta de eso, también se resiente con uno mismo. Ya por haber confiado tanto, a veces cuando confiamos y somos traicionados, también nos duele lo que el otro hizo. Pero también de parte nuestra, qué tonto he sido, dice uno, ¿no? Y se lanza también hacia sí mismo. También nos duele y nos enfada a veces ser tan generoso. A mí esto me llama mucho la atención. Todos los cristianos, se supone que la mayoría o todos los que estamos aquí somos cristianos, todos los cristianos hablamos de la generosidad, del amor, de todas las cosas, ¿no?
¿cómo es posible? Yo siempre me pregunto, cuando escucho, ¿cómo es posible que una virtud, una cualidad, como el amor o la generosidad, termine en las personas en cabreo? ¿Os suena de algo? No vuelvo a ayudar a nadie. Se acabó. Ya se aprovecharon de mí y no quiero saber más de nada. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una virtud, una cualidad, una característica positiva termine en un enfado? Hay algo que cuando la ponemos en juego, falla. Cuando la pone en juego, falla. Generalmente yo siempre digo, la ponemos en juego y aquello, en vez de ser algo beneficioso también para mí, se me vierte en mi contra. ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado esta frase que es muy dura? Por la caridad entra la peste. ¿Esto qué significa? Es decir, que muchas veces es por hacer un favor, mira lo que me ha caído. Ya no quiero ayudar a nadie más. Y uno se cierra. Y uno muchas veces se cierra. Y uno muchas veces se cierra. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que no somos y nos resentimos con nosotros mismos y con el otro, porque muchas veces nosotros no somos beneficiarios de lo que le damos a los demás. Yo te entrego todo. Y uno dice, es que yo a mis amigos les doy todo. A mí cuando alguien me dice eso, me da honor, ¿no? Porque ¿qué es lo que me va a pedir a mí? Que le dé todo. Porque si le da todo, pues yo tengo que darlo todo. Pues no doy todo. ¿Ya? Yo no voy a dar todo, porque si yo te lo doy y me quedo sin nada, ¿qué voy a decirte a ti? Que me des un poco, ¿o no? Porque yo me he quedado sin nada, ahora me lo vas a dar tú. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo doy yo? ¿Por qué tengo que andar pidiendo lo que yo mismo me puedo dar? ¿O no? Y luego lo segundo es, cuando doy y doy y doy sin límite, la gran pregunta es, ¿te lo han pedido? Y muchas veces respondemos, no me lo pidió. Entonces, hazte cargo de tu gran generosidad. ¿O no? Pero ¿cómo nos cuesta hacernos cargo de la propia generosidad? ¿Ya? No me lo ha pedido, yo le di todo y ahora le reclamo a él y uno dice, es que yo no te lo he pedido. O sea, es cierto que a veces uno no tiene que esperar a que me lo pidan, pero lo que sí es cierto es que yo tengo que ser beneficiario de eso mismo que doy. ¿Sí? Si yo a los demás les digo que descansen, yo también tengo derecho y puedo descansar. Porque si no, el día de mañana le digo, hay que ver que no te das cuenta que estoy cansado. Hombre, tienen que decirte a estas alturas de 30, 40, 50, 60 años que te sientes. Pregunto. Os tienen que decir, siéntate. ¿Por qué no te sientas tú? ¿Cuántos resentimientos hay porque el otro no me dice que me siente? Yo aquí de pie todo el día que no... Pues siéntate. ¿Qué te cuesta? Para venir a reclamarme a mí, mejor siéntate. ¿O no? ¿Lo puedes hacer tú? ¿O no? Pero a veces este tipo de cosas causan mucho resentimiento y mucho... ¿Por qué? Porque no nos hacemos cargo de lo que le estamos dando al otro. Si no se lo cargamos a lo que le pasamos el recibo al otro. Entonces, uno, ¿te lo han pedido? No. ¿Tú has querido dárselo? Sí, aunque no me lo pida. Pues hazte cargo de esto. ¿Le has dado todo? Hazte cargo. Pero no le pases el recibo al otro, porque de cara a tanta generosidad, es cierto que todos necesitamos una reciprocidad. Es cierto. Yo doy, y no es solo porque sea bonito, sino me parece una cuestión de amor, ¿no? Es decir, si yo te doy, pues en algún momento, pues también puedo recibir y estar abierto a recibir. Claro que sí, el amor es recíproco, ¿ya? Pero a veces no llega. O el otro, pues no le sale, o no se le ocurre, o no te da lo que tú necesitas. Entonces, muchas veces esto, y nos reprochamos precisamente todas estas cosas, ¿no? Es decir, a mí siempre me llama la atención eso, de cuando los demás tenemos la ilusión de que hoy por ti, mañana por mí. Y eso muchas veces no sucede.
y enfada muchísimo. Ya, porque me llego a quedar sin nada. Me puedo quedar sin tiempo, me puedo llegar a quedar sin espacio o sin lugar. Le cedí el lugar, le cedí el espacio, le di la sala donde yo estaba, le di tal, y uno comienza a ver que la otra persona ya le di esto y mañana me pide 2, y pasado mañana me pide 3, y después uno ve que aquello va en aumento, y uno no sabe cómo parar aquello, ¿o no? ¿Os ha pasado? Uno comienza a dar y dar y dar y dar, y uno no sé. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, hay que aprender a decir cómo cierras el grifo, aprender a decir que no. ¿Y por qué se nos dificulta decir que no? Porque pensamos que lo que está en juego es mi bondad. Dejo de ser buena y me convierto en una persona mala para el otro. Y yo necesito que me quieran. Entonces los seres humanos estamos acostumbrados a pagar cheques en blanco con tal de que tú me sigas queriendo, aunque yo esté cabreado contigo y no te lo diga. Pero me es rentable que tú estés a mi lado, porque si yo un día te digo que no te vas de mi lado, hay un cuentecito pequeño que cuentan de un hombre que estaba comiendo lentejas. Nada, lentejas con sal. Entonces pasó uno y le dice, si tú hubieras aprendido a adular al rey, no tendrías que estar comiendo lentejas. Y el que estaba comiendo lentejas le dice, si tú hubieras aprendido a comer lentejas, no tendrías que estar adulando al rey. Yo creo que eso es una gran sabiduría, ¿no? A veces no nos gustan las lentejas y preferimos adular al rey. ¿Por qué? Porque quiero un poquito más de enjundia. Es decir, entonces, es difícil, ¿no? Yo entiendo que, pero lo que está en juego muchas veces es el sentirnos solos, el que no nos quieran, el preferimos darlo todo para que me quieran, y uno dice, no es quien te quiera te va a querer, te va a seguir amando. No tengas ese temor de que si no das todo, te van a dejar de querer y te van a dejar de amar, que esto es una de las cosas. Y luego, ser beneficiario yo mismo, también de lo que yo doy. Si yo doy tiempo a los demás, me voy a dar tiempo a mí. Si yo doy espacio y sitio a los demás, me voy a dar espacio y sitio a mí. Si yo, el otro día hablaba yo con una persona que, sí, había una circunstancia no tan necesaria, donde acogió a su suegra, a su cuñada y a 2 sobrinas en casa. Y le digo, ¿cuánto erais vosotros ya? Y me dijo, 4. O sea, son 8 personas que están ahora en un piso pequeño. Estaba ahogado, cabreadísimo por la decisión que había tomado. Y yo le dije, era tan necesario, que bueno, a lo mejor a veces hay una familia, uno tiene que echar una mano porque, bueno, nos empujamos un ratito mientras a ver qué pasa, ¿no? No era tan necesario. Yo le dije, ¿por qué lo hiciste? Fue la pregunta mía, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? Y me dijo, como habíamos tenido una desavenencia, para que mi suegra vea que yo no es que la odio. No es que la odio. Y le dije yo, probablemente se va a dar cuenta de que es que la odias muchísimo. Porque aquello iba a terminar como el Rosario en Aurora. A veces hacemos estos esfuerzos titánicos, olímpicos, innecesarios, donde después aquello se vierte en mi contra, una generosidad de tal grado innecesaria. Es decir, que no había necesidad, simplemente era porque el piso que les iban a entregar faltaba pintar una no sé si era la cocina o no sé cuánto. Entonces se vienen todos para acá y le digo, ¿cuánto llevan ya? Me dice, mes y medio. Le digo, ¿cuánto dura la pintura? Me dice, no, es que ahora dicen que mejor van a poner los cuadros y que va a tratar aquello va para largo. Y entonces dice uno, qué duro. Pero este tipo de decisiones a veces las tomamos con un altruismo que no es necesario en estas cosas, ¿no? También nos resentimos, y el resentimiento con el otro está cuando yo le pido y pienso que el otro está obligado a corresponder. Nosotros hacemos como un solo bloque de yo pido y tú me satisfaces. ¿Ya? Esto es como un solo bloque. Y no es así. ¿Ya? Si yo doy permiso al otro para que me diga que no,
también me doy permiso para decir que no. Pero las personas que casi nunca se dan permiso para decir que no, no le van a permitir al otro que le diga que no. Hombre, si yo digo siempre que sí, ¿qué espero que tú digas? Que sí. Entonces, hay que aprender a decir que no y darle permiso al otro. Decir, mira, yo te quiero pedir esto, no sé si puedes, si no, no pasa. Me puede doler, me puede disgustar un poco. Me hubiera deseado que me satisfacieras esta parte. Vale, pero tengo que darle permiso al otro a que me diga que no. Pero a veces no se lo damos. No somos capaces de decirle nosotros que no. ¿Por qué? Porque no quiero escuchar después un no. Entonces, las personas que siempre dicen sí, ya, manejan un enfado hondo. Sí. ¿O no? Es muy curioso. Gente muy generosa lleva un cabreo por dentro. No nos enseñan que el dar no es un cheque. Da uno porque uno quiere y me hago cargo de lo que doy. No le paso el cargo al otro. No, yo me hago cargo de lo que yo te doy. ¿Ya? A veces hay personas que vienen, varias otras veces vienen a hablar conmigo, me piden algo, lo que sea. Y yo le digo, ay, no, es que usted está muy ocupado, es que no sé cuánto. Le digo, oye, si te he dicho que puedo, es porque puedo. Le digo, pero si no, y hay personas que antes de estar una semana, le digo, mira, que esta semana no cuadro para verte. ¿Ya? Pero cuando digo que sí, pero porque me hago cargo de mi tiempo. Pero si yo hago malabares, me estrujo demasiado, no tengo tiempo ni siquiera para preparar esta charla, porque tengo que atender una demanda, me voy a enfadar. Y voy a terminar diciendo que la gente es una injusta, que la gente no sé cuánto, que no entiende, que no. No, yo controlo mi tiempo, hago mi generosidad, la tengo, pero también me doy parte de esa generosidad y eso no es egoísmo. ¿Ya? Sino que todo lo contrario, estoy con toda la disponibilidad, cuando estoy con la persona estoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque me hago cargo de mi tiempo, ¿sí? A lo mejor a veces uno hace un poquito de malabares y también se hace cargo también de su tiempo, ¿no? Como decía, los mega generosos muchas veces es porque necesitamos que nos quieran. Necesitamos hacer. Conocí a una persona que era la que llamaba a todas sus amigas por teléfono todas las semanas. No vuelvo a llamar a nadie. Nadie me llama a mí. Yo soy la que llamo a todos para ver cómo están, para ver cómo sigue el niño, para ver cómo sigue el marido, para ver cómo sigue la abuela, para ver no sé cuánto, para ver cómo les fue en las vacaciones. Para todo, yo llamo a todos, pero a mí nadie me llama. Y entonces, y hablando con esta persona, llego a la conclusión de que, y se lo pregunté al final, una pregunta un poco, ¿no? Le dije, ¿te están pidiendo? No. Digo, ¿tú llamas porque tú quieres? Sí. Bueno, en realidad es que yo necesito saber de ellas. Digo, hazte cargo de tu necesidad. Es que entonces ellas no necesitan saber. Yo no sé si necesitan o no. Pero si tú lo necesitas, sigue llamando, pero ya con alegría. Y no que cada vez dice, a ver si esta vez, la próxima semana es ella la que me llama. Mire, para llamar así mejor no llames. ¿O no? Yo me hago cargo de la llamada y digo, es mi amigo, quiero saber de él. Que no me llama, pues yo puedo pasar un año llamándole toda la semana porque le quiero. Es que no mola. Claro, lo que molaría es que... Pero te das cuenta de que tú eres el necesitado. Y entonces es difícil entender de que yo soy el que estoy necesitando llamar a la gente. O estoy necesitando... Esto puede sonar muy egoísta, ¿eh? Pero soluciona muchísimos problemas y no es egoísmo. Esto es colocar la realidad en su justa medida. ¿Tengo yo necesidad de llamar a mis amigos todas las semanas para ver cómo están? A veces sí, depende de las situaciones, a veces no. ¿Ya? Me explico, pero hay gente que lo toma y estos que os cuento son casos reales también, ¿no?
Muchas veces también porque no presentamos nuestra necesidad. También el resentimiento con uno mismo no le presento la necesidad y, como os decía, se la dejamos al poder de la adivinación del otro. Que el otro adivine qué estoy necesitando. Esto denota, ¿eh? Sí. Ya es decir, que adivine. A ver si, llevo 3 años esperando a ver si algún día, ojalá se dé cuenta. Voy a poner el vaso aquí a ver si se da cuenta. Voy a poner no sé cuánto, voy a meterme en la cocina y no voy a salir 2 horas para ver si se da cuenta. El otro ni se va a dar cuenta. Díselo. Es mejor, más fácil. Pedir, oye, mira, ¿puedes hacerte una comida hoy? Que estoy cansado. Nada, voy a hacer una comida en una horita de cerrar de latas, a ver si se da cuenta que estoy cansado. Díselo, mira, ¿me puedes echar una mano? Podemos puede haber un diálogo. Me explico, pero a veces le dejamos al poder de la adivinación y esto también resiente mucho, porque el otro no se da cuenta. A ver si se da cuenta. A ver si. Es que a ver si los seres humanos no tenemos el poder de la adivinación. Nos gustaría que los demás, a veces a alguien se le ocurre, oye, te veo un poco cansado. Y dice, finalmente alguien, ya. Bueno, a veces no lo queremos compartir, es cierto, ¿no? Pero también me hago cargo. Nuevamente, si veis, yo tengo mucho la palabra hacerse cargo, porque es de lo que más nos cuesta a los seres humanos. Ya siempre señalaron, es tu culpa, te has aprovechado. Es cierto, hay personas que se aprovechan, pero yo también muchas veces permito que los demás se aprovechen. ¿Ya? Permito. Es que se ha aprovechado, me ha pedido que esté con él 6 horas. ¿Y tú que le has dicho que sí? Pero yo también he permitido que se aprovechen de mí. Yo les puedo decir, mira, voy a estar 3 horas, 4, las 6 no puedo estar. No, entonces, o todo o nada. Hay gente que te dice esto. Cuando a ti te dicen, o están las 6 horas o mejor no vengas. A mí cuando me dicen eso, realmente cuando a ti te dicen, o todo o nada, ¿qué respondes tú? Nada. Ahora nada. Es lo que uno responde. Porque no hay o todo o nada, eso no existe. ¿Ya? Existe una amplitud, un abanico tan grande que es, mira, lo que tú puedas, que puedes 3 horas, vale, yo te agradezco, las 4, 5 y media, vale, 1 hora y media, vale, no puedo más. Es decir, pero esto me va a evitar a mí un resentimiento de sentir que el otro se está aprovechando también de mí. Recordemos que en la petición del otro no hay una cuestión de lo adecuado o inadecuado. ¿Qué inadecuado es esto que me pidió? ¿Cómo se le ocurre el día que yo tengo salida familiar decirme que me acompañe a no sé dónde? Si lo sabe. Es que eso, miren, en el concepto de adecuado o inadecuado no hay nada escrito. Para la persona que me lo solicita es adecuado pedírmelo. O pedirme, mira, Fede, me regalas esos zapatos, el reloj y la chaqueta. Y tú dices, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo me voy a ir descalzo yo para casa? Bueno, el reloj sí, sí. ¿Y cómo se te ocurre pedírmelo? Para mí pues, puede ser adecuado, para ti inadecuado. ¿Me explico? Entonces nunca pensemos de cómo se le ocurre al otro pedirme. El otro se le ocurre pedir lo que sea. ¿Ya? Pero yo te doy permiso para que me pidas. Y yo me doy permiso para decirte que sí o que no. Pero esto es lo que nos es difícil a veces, ¿no? Es decir, que darnos ese permiso y darle el permiso al otro de que me pida y yo de decirle que no. Por tanto, no es que seamos malas personas ni vamos a quedar nosotros en falta. No está en juicio nuestra bondad. ¿Ya? Y esto, como os digo, muchas veces nos dificulta. En el Evangelio tenemos un ejemplo muy claro. ¿Os acordáis? Cuando Jesús venía de Cafarnaúm o iba a pasar por Cafarnaúm, iba a pedir hospedaje. No sé si os acordáis. Y se adelantaron los discípulos, fueron a pedir hospedaje y ¿qué les dijeron?
Que no. Maestro, nos han dicho que no te reciben. Y la brillante idea de los discípulos. Señor, ¿quieres que mandemos a bajar fuego del cielo? Estos se van a enterar. Sí, se van a enterar del no que han dicho. ¿Cuántas veces hemos dicho que baje fuego del cielo? Oye, me han dicho que no. Ahora verás, se va a enterar. Y Jesús les reprende. Jesús les reprende. ¿Por qué? Porque no quiere que bajemos fuego del cielo. Dice, pero volviendo se les reprendió y se fueron a otro pueblo. Aquí no me reciben, me voy a otro pueblo. Pero yo no voy a bajar fuego del cielo. Y muchas veces nosotros nos enraquetamos porque me dijo que no. Porque es que como no le doy permiso al otro para decirme que no, Jesús en su generosidad no dijo, yo tan bueno, yo el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que me digan que no? Si yo a todo el que me pide le hago milagros y le hago las cosas, y ahora vengo porque toco una puerta y me dicen que no. Pues Jesús entiende, ¿ya? Es decir, porque él también supo decir que no, en algunos momentos. Jesús supo decir que no, ¿o no? ¿En qué momento le digo? ¿Os acordáis cuando sanó al endemoniado de Gerasa? El endemoniado de Gerasa. Y entonces le dice, maestro, yo te sigo, después de sanar. Era un hombre que se revolcaba, que tal, un hombre muy trastornado. Entonces Jesús lo sana, le dice, Señor, yo te sigo. ¿Y qué le dijo Jesús? No, tú a tu casa. Yo no hubiera podido. Si hubiera podido que Jesús se pasara. Jesús sabe decir que no. Jesús en algún momento estaba cansado, dice, vio la multitud, cogió la barca, cruzó a la otra orilla y dejó a la gente plantada ahí. Dice, la gente, mientras tanto, dice, se fueron, descansaron, le dieron la vuelta al lago, de los que habéis estado en Galilea, sabéis que no es darle la vuelta a Villalba, sino es bastante grande. Mientras daban la vuelta, Jesús comió, se echó las siestas, se echó una risa con los discípulos. Cuando llegaron estaba muy fresco para atenderlos. Expresarse uno mismo lo que necesita en el momento de decirle que no. Jesús dijo, los dejó ahí plantados. Dice, y cruzó a la otra orilla. Yo esto le llamo la espiritualidad de cruzar a la otra orilla. Sí. Tú cuando estés así muy saturado en casa o lo que sea, voy a cruzar a la otra orilla y sales de casa. Ahí los dejas. Cuando regreses, vas a venir como una flor. Dispuesto a todos. ¿Ya? Pero algunos decían, no, es que yo no podría dejarlos, pobres criaturas con hambre. Pues Jesús después les atiende. Lo cruzó, dice, se los llevó a un descampado a descansar. Porque no tenían tiempo ni para comer. Jesús también se da su espacio, su sitio, se cuida, es importante. A veces a nivel cristiano nos han enseñado, o parece ser, que pensar en uno mismo es casi pecaminoso. ¿Ya? Y no, es muy importante aprender a pensar en uno mismo, aprender a cuidarse. Es cierto que hoy vivimos en un culto al cuerpo y en un culto al ego y en un culto a todo, pero no es de eso lo que hablo, sino cuidarse uno, darse el tiempo, darse espacio, darse sitio, darse lugar, tener su... Esto es muy importante. ¿Ya? Ahora tenéis ahí en el folio que os he entregado. Esto se llama, en Gestalt se llama como la oración de Gestalt. No es una oración, no lo es, pero la vamos a leer todos juntos, despacio, y la vamos después a dejar que resuene un poquito. La veis, ¿no? Aquí está ahí. Yo soy yo. Tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir. Tú estás en este mundo para cumplir. Tú eres tú. Yo soy yo. Si en algún momento o en algún momento nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede haber. Cuánto de amor a mí mismo, cuando en el intento de complacerte me fallo.
falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Madre mía, dicen aquí atrás. Dejemos así un momentito de silencio, cada quien mira a ver qué frase le resuena, qué cosita le resuena de ahí, qué cosa le habla, qué cosa necesito. Yo creo que dice algo muy bello, ¿no? Es decir, falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte yo me traiciono. Y falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero. Entonces, yo no puedo traicionarme complaciéndote, intentando que tú seas como yo a mí me gusta, ¿verdad? Porque te falta el amor a ti mismo, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, esto en vez de ser egoísta es muy respetuoso. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí para cumplir tus expectativas. ¿Os acordáis el otro día lo que hablábamos del pollo? Del filete de pollo. Sí, ¿no? Que veo en el otro alguien que va a solucionar mi hambre y entonces lo miro y lo transformo. Ya no veo a la persona, no veo sus necesidades, no veo nada. Lo transformo en un filete de pollo que va a satisfacer mi hambre. De lo que sea, de soledad, mi hambre de amor, mi hambre de lo que sea, la va a satisfacer. Y no podemos transformar a las personas así. No podemos volverlas objetos de nuestro eso, ¿no? Que aunque socapa de mucha generosidad, muchas veces aparece de verdad entonces el egoísmo. Es decir, cuando esto. Luego, ahí os dejo también los derechos asertivos, que estos son bastante conocidos, pero bueno, quise ponerlos en los derechos asertivos, que si queréis lo vamos a ir leyendo así rápidamente, uno por uno desde aquí, y vamos así en fila, y simplemente para que nos vayamos a ver. Bueno, esto es el tratado con respeto y dignidad. Derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. Derecho a ser escuchado y tomado en serio. Derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis necesidades, tomar resoluciones personales. Derecho a decir no, sentir culpa o machacarme por haberlo dicho. Derecho a pedir lo que Derecho a cambiar la vida, incluido a cambiar de opinión. derecho a pedir información y ser informado. No se violen los derechos de otras personas. Derecho a buscar y escuchar. Derecho al descanso. Aunque estos son los derechos asertivos. Y cada uno de nosotros, sería bueno que después en casa marquéis cuál me hace falta manifestar como derecho. Ya os digo, ninguno de estos va en contra del cristianismo, aunque desde alguna óptica suene así como que, claro, como yo practique esto, ya, es decir, si lo haces con paz, los demás van a recibir de ti mucha paz. Si lo haces reivindicativamente, porque como el otro de hasta aquí y a los demás los mando a freír churros de ahora en adelante, van a recibir un golpe de tu parte. ¿Me explico? Pero si tú comienzas a practicarlos con paz, el otro se va a sentir con mucha paz porque no le vas a pasar ningún recibo. ¿Ya? No vas a tener ningún recibo que pasarle. ¿Por qué? Porque te estás dando también tu sitio, estás compartiendo con él, no le estás faltando a sus derechos, yo tampoco a los míos.
La generosidad está ahí. ¿Voy a ser generoso? Sí, pero me voy a hacer cargo de ella. ¿Ya? ¿Me explico? Este vaivén de la generosidad y de la bondad, que es básico a nivel cristiano, esto es para reforzar la bondad y la generosidad, no es para quitarla, sino para reforzarla en bien, como Jesús se fue, descansó y atendió a la gente. ¿Sí? ¿Os recordáis el contacto y la retirada que hablábamos el otro día? Pues de esto se trata, ¿no? También está el resentimiento por no ser como nos gustaría ser, ya por las redes sociales, por los defectos físicos, lamentablemente, los autodesprecios que nos hacemos por no ser el más guapo, por no ser la más guapa, por no haber estudiado, por haber no sé cuánto, por todos los defectos que nos encontramos, a veces nos resentimos también con nosotros mismos. Y luego, ya para terminar, hablaros del resentimiento con Dios. El resentimiento con Dios es uno de los resentimientos que personalmente, por las dos profesiones o por los dos servicios, me he encontrado mucho, que es personas muy dolidas, muy enfadadas con Dios. Lo mismo que sucede con las personas, me satisfizo, no me satisfizo, lo que yo necesitaba, no me habló, no estaba cuando yo quería, no me ayudó. Lo mismo que pasa que me resiento con las personas, lo mismo sucede con Dios. ¿Ya? Lo mismo va a suceder. La diferencia es que con Dios existe un silencio brutal. Y esto nos descoloca más todavía. Nos descoloca, ¿por qué? Porque yo le pido y hay un silencio, yo le hago y hay un silencio. Y ese silencio de Dios muchas veces nos descoloca y nos duele más todavía, ¿no? Esto. Espero respuesta, obviamente, a mis peticiones y por eso oramos. Nosotros oramos porque esperamos y confiamos. Yo una de las cosas que siempre y últimamente le digo mucho a la gente es: no ores solo para que esto se solucione. Ora por esta situación. Qué diferente. ¿Ya? Si yo oro para, pongo el énfasis en mis expectativas, pero voy a orar por esta situación, para que en el tránsito de esta situación, de esta enfermedad, de que no tiene trabajo, esta dificultad económica, esta dificultad de pareja, lo que sea, yo voy a orar por esa pareja, ¿ya? Con una expectativa, sí, ojalá que se solucione pero no pongamos el énfasis solo en el para, ¿sí? Porque si no, yo voy a orar por esa situación. ¿Qué está haciendo Dios en esa situación ahí? No sabemos, ¿ya? ¿Qué está trabajando interiormente en las personas? No lo sabemos. Entonces yo voy a pedir pero voy a pedir por esta situación, ¿vale? Pido por esta situación. Todos llegamos a tener frustraciones y enfados también con Dios, ¿no? Nos damos cuenta que en la relación con Dios a lo mejor hubo una ruptura, un dolor, una frustración. Hay personas que se enfadan con Dios porque tienen como un desengaño espiritual, y se sienten estafados espiritualmente. Yo he conocido personas, pero más que con Dios es con las instituciones que lideran la espiritualidad. Llámese católica, llámese budista, llámese protestante, llámese como se le llame. Hay muchas personas decepcionadas, ya se sienten estafados espiritualmente porque les han vendido una cosa que al final nunca encontraron, o encontraron lo contrario. Yo me he encontrado con estas personas que más que todo son con líderes o con la misma institución o con personas en concreto donde las personas de referencia les han defraudado, ¿sí? Y esto es muy duro. A mí cuando me llegan personas a contarme diferentes cosas, yo le digo: no me extraña que usted esté así. ¿Ya? Nunca tratemos nosotros de tapar el sol con un dedo porque te cuenten una situación de esa. Es que yo fui a una iglesia, resulta que una vez que fui, me dijo y no sé cuánto, y esto. Me dijo: bueno, sí, pero la iglesia es bueno. No, diré, eso muy mal, y no me extraña de que usted se sienta mal. Ahora, después le hago ver el resto, pero acógele el dolor y dale la razón si es necesario dársela, ¿ya? Porque si no, la persona la revictimizamos. Encima de que me está contando de lo que le ha pasado, encima vengo yo a decirle que bueno, que a lo mejor tenía un mal día, que me dice: sí, pero eso duele, ¿ya?
Entonces, primero legitimar, ¿os acordáis lo que decíamos al inicio? Legitimar estas cosas. Cuando uno está dolido con Dios, uno no pierde la espiritualidad, pierde el acercarse en las mediaciones. No vuelvo a la comunidad, no vuelvo al grupo, me alejo de no sé cuánto, no voy a rezar, no voy a los retiros, ahora ya no comulgo, ya, me explico, voy dejando una serie de cosas, de mediaciones, para acercarme al Señor. La espiritualidad no se pierde. Es muy curioso, la gente, así como que radicalmente se vuelva atea, no. Difícilmente. Yo llevo muchos años sacerdote y me he encontrado gente muy dolida con Dios, pero no ha dejado de creer. No se acerca a la iglesia, no quiere saber nada de nadie, ni de Dios, ni de nada. Pero tiene su espiritualidad, ¿ya? Porque está deseando volver a retomar esto. ¿Ya? No. A veces también es por desconocimiento. Muchas veces las personas durante años se han alejado o no venían, se quedaron antes del Vaticano II y creen la iglesia una situación que cuando vienen aquí, el otro día fue muy bonito, me contaron una familia que vino el nieto de una señora de aquí a misa, ¿no? Y llevaba años, pero desde que estaba pequeño, se había creado un colegio de sacerdotes y tal. Y le dice, abuela, yo no sabía que había cambiado tanto la cosa. Dice, me gusta, me gusta. Entonces, a veces este tipo de desconocimiento ha dejado, ¿ya? Porque no le conocemos, ¿no? Entonces, también tenemos dificultad para expresar el dolor y el enfado, como os he dicho. Y con Dios también, parece como que fuera una blasfemia. Nunca le digáis a nadie que está resentido con Dios, que está blasfemando. No hables así, da gracias. No, déjalo que despotrique. Déjalo, porque a Dios no le va a pasar nada. ¿O sí? ¿A Dios le pasa algo porque le despotriquen? La Biblia está plagada. Bueno, Job le dijo, maldito el día en que nací. ¿Para esto me trajiste? Mejor no hubiera nacido. Eso se lo dice Job. ¿Ya? Y hay un montón en los salmos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a olvidarnos? Si tú lees los salmos son muy duros de reclamos para Dios. Es decir, se reclaman, los que leemos los laudes y tal, nos damos cuenta de los reclamos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque fueron exiliados, pasaron el desierto, llegaron a tierra prometida, estaba ocupada, en fin, que no le pasó al pueblo de Israel. Entonces, todo esto lo va reclamando a través de la oración. Lo que sí hay que hacer es, los reclamos a Dios, hazlos oración, ¿ya? Tu reclamo es una oración, ¿ya? Yo os cuento algo muy gracioso que cuando yo estuve aquí hace muchos años, bueno, en ese entonces murió mi madre, murió mi cuñada, pasaron mis hermanos, tuvo una depresión, mi sobrino estaba muy pequeño, total, aquello era un descalabro familiar, mi padre pues allá solo, bueno. Entonces yo estaba enfadado, yo me acuerdo muy enfadado, entonces yo cogí un papelito, ahora vas a reír, cogí un papelito y entonces le puse, de verdad, esto es cierto, le puse, ya te vale. Sí, así le escribí a Dios, ya te vale. Yo soy tu sacerdote y estoy a tu servicio, y así me tratas a mí y a mi familia. Tú verás, punto. Lo enrollé, hice uno así, lo enrollé, y ¿ahora qué hago con esto? Pues no tuve, primera vez que lo cuento así en público, no tuve la mejor idea, no se me ocurrió otra cosa, que subir aquí y meterlo, había un sagrario, entonces yo lo metí, había una rendijita y se lo metí. Y digo, ahí te queda. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que después, como de 5 o 6 años, yo volví aquí, por no me acuerdo qué razón, y cambiaron el sagrario. Digo, Dios. El que lo cambió encontró el papel, porque estaba ahí dentro. Y fue en el sagrario aquí, porque el sagrario lo cambió Félix. Cambiaron el sagrario. Pero en ese, el antiguo, que tenía como unos rayos así, tenía una rendijita y yo le metí ahí el papel. ¿Ya? Y yo me fui y el papel quedó ahí. Claro. No lo filmé, más vale. No. ¿Cómo? El muro de lamentaciones. Yo hice del sagrario un muro de lamentaciones, le metí ahí el papel.
Pero os cuento esto porque es cierto y todos nos enfadamos con Dios en algún momento. Dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ya llega un momento en que, y yo pues lo quise hacer una oración, así un poco atrevida, y se la dejé, ¿no? Es decir, era como un desahogo, ¿no? En la Biblia aparecen muchos desahogos de este tipo, ¿ya? Que son oraciones al final, ¿no? Es decir, cuando uno le grita a Dios el propio dolor, cuando uno ya no puede más, uno llega a gritarle, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué, Señor? Ese por qué ya es muy importante y es hacerlo también oración, ¿no? A Dios no le va a pasar nada precisamente con mi dolor, todo lo contrario, es para evitar hacerle chantajes a Dios. Muchas veces cuando uno está enfadado y dolido, le hace unos chantajes al Señor brutales, ¿ya? Incluso a nivel del masoquismo, a nivel de muchas cosas, le llego a poner una carita así, hago un gran ayuno para que se dé cuenta que estoy sufriendo, a ver si acaso. Entonces uno dice, no es necesario hacer esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a caminar de rodillas, lo respeto mucho, pero voy a caminar de rodillas ofreciéndole a ver si Dios me concede. Y uno dice, ¿tú crees que porque te sangre en las rodillas el Señor se va a compadecer más de...? Yo respeto este tipo de espiritualidad, no va conmigo, pero la respeto, ¿no? Pero me parece una cosa como necesaria, ¿no? Para un Dios de amor, es decir, que yo tenga que mostrarle que estoy muy malito para ver si se compadece, ¿no? Es lo que hacemos generalmente en casa cuando queremos llamar la atención de la mamá, pues hoy no como. Entonces toda la familia se preocupa, el niño no ha comido, ven a comer, porque esto es lo que hacemos. Entonces muchas veces puede llegar a esos límites. Los reclamos a Dios pues tienen sus ventajas. ¿Por qué? Porque Dios no se doblega, no hay que buscar el momento oportuno, ni las mejores palabras, como habéis visto, yo le puse ya te vale, y vosotros de ahí en adelante le podéis poner lo que queráis. ¿Ya? Quizá nos da miedo expresar a veces nuestro enfado porque hemos sido víctimas de violencia. Cuando el enfado se convierte en violencia, nos da la sensación de que expresar mi enfado es malo. Porque como he tenido experiencia de que cuando se expresa aquello se vuelve violento, entonces mejor no tocamos el enfado. Delante del Señor uno se puede enfadar, ¿ya? Es decir, no pasa nada. Son gritos de desgarro del dolor, ya que le puede decir un padre de familia que se muere un niño, qué puede decir alguien que padece una enfermedad, qué le puede decir a Dios alguien, un padre de familia, una hija que ha sido abusada, qué le puede decir si esto es un desgarro, ¿ya? Enorme, y permitirse llegar donde el Señor y pedirle una explicación, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ya? Estos reclamos a Dios son importantes, ¿no? Dios soporta ese vómito interior nuestro, lo soporta. Él es un Padre de amor, ya, que siempre nos va a escuchar, ¿no? A veces, lamentablemente, en el acompañamiento espiritual que se hace a personas, hay algunos acompañantes espirituales que pecan esto. No te enfades conmigo, no puedes poner eso, no. A Dios no se le dice eso, no. ¿Por qué no? Cuando, como os digo, la Biblia está llena de gritos de dolor, porque si somos capaces de reclamarle a Dios, me acerco. Uno cuando está enfadado, ¿por qué grita? A ver, os pongo lo contrario. ¿Un par de enamorados se gritan? ¿Por qué? Porque sus corazones están muy cerca. Y como están tan cerca, pero cuando estamos enfadados, mi corazón se siente tan lejos del tuyo que aunque yo esté así, yo te voy a gritar. ¿Por qué? Porque estamos tan lejos. Por eso le grito. Yo grito a las personas cuando estoy enfadado porque me siento lejos de ellos, aunque esté a un milímetro. Pero cuando hay alguien que se quieren, no se grita. ¿Por qué? Porque sus corazones están cerca, no hace falta gritar. Se pueden escuchar tranquilamente. Cuanto más distancia siente uno, más grito da.
¿ya? Es decir, muchas veces sentimos esta distancia con Dios. ¿Ya? Es decir, sentimos que es tan distante. ¿Ya? En esto el sufrimiento también es importante, pues como decía, mostrarlo a Dios. Dios también se hace presente a lo largo de los hermanos, las personas que nos acompañan en el dolor. A veces sentimos que Dios nos ha abandonado. En realidad, en la Biblia aparece de María, por ejemplo. Todo aparece, tiene una primera parte y una segunda parte. María dice, ¿cómo será eso? ¿Os recordáis? Y después dijo, hágase. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después dijo, Padre, en tus manos, con el Padre, ahí voy, en confianza, ahí me dejo ir. ¿Sí? Y luego, también, cuando estaba en Getsemaní, dice, aparta de mí, Señor, este cáliz, hágase tu voluntad. Entonces, la primera parte es una queja, es una pregunta, es un no entiendo, es ¿cómo va a ser esto? Aparta de mí, Señor, este cáliz, esto no lo quiero, ¿ya? ¿Por qué me has abandonado? Es un reclamo, pero está la otra parte, está el hágase en mí según tu voluntad, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta doble, esta respuesta que tiene mi grito de dolor vendrá en algún momento. No esperemos que venga en el momento. En el momento uno no entiende. Y tampoco nunca le digáis a una persona que está en esto, cuando tiene un grave problema, a veces por salir del paso o por bajarle un poco el hierro de la cosa, le decimos, ya verás que todo se va a poner bien. Todo tiene un sentido y un porqué. Algo bueno vendrá. Dios tiene preparado grandes cosas para ti. ¿Habéis escuchado estas cosas? ¿Y cómo queda uno? No se siente uno entendido, porque no es el momento. ¿Eso es cierto? Sí, sí es cierto. Algo bueno va a venir. Estás en manos de Dios. Dios no te va a dejar. Esto es cierto. Ahora, no es el momento para que la persona logre ver, de pedirle que vea lo bueno que vendrá. Mira, es que yo ahora ya no sé si vendrá lo bueno o no. Ay, qué pesimista que eres. Eres muy pesimista. Bien, no podemos pedir esas cosas a las personas. Les hacemos daño. Les hacemos daño sin querer. ¿Ya? Por quererle ayudar, les podemos hacer daño. Les podemos acompañar. ¿Ya? A lo mejor asomarle eso, bueno, ya veremos más adelante. Dios está ahora contigo. Es decir, vivir el presente. ¿Ya? Pero una persona que está con muchísimo dolor no puede ver la maravilla que hay detrás de la puerta. No se lo pidáis porque no lo puede ver. Más bien se siente no entendida y le culpabilizamos más, porque encima le decimos, hay que ver qué pesimista que eres. Entonces, encima del dolor que tiene, soy pesimista. O sea, la culpable de que esto no se solucione es porque yo no logro ver lo que hay allá. Y dice, vaya misterio en la vida. No podemos hacerlo, ¿no? Por otra parte, también, además de convertir en hágase o en ¿por qué me has abandonado? Pues hacerlo oración, que es muy importante. Puede ser por escrito, puede ser tal. Yo os invito también a que cuando estéis así, bueno, o hagáis un poema, o hagáis una oración, o hagáis algo que exprese tu dolor, ¿no? Hacia el Señor. Y luego, por último, y ya para terminar, que ya es la hora, que ya con esto terminamos, también a veces nos enfadamos porque nuevamente con la bondad pensamos todos que el hecho de ser buenas personas es un antídoto para que a mí no me pase nada. Como yo soy tan bueno, a mí no me puede, mi hija no se puede enfermar, yo tampoco, yo menos. Todos mis hijos tienen que tener trabajo. Nadie puede separarse. En mi trabajo yo no tengo por qué tener problemas. Nada. ¿Por qué? Porque pues, en casa somos muy buenos. Los del cuarto piso que les caiga de todo, pero a nosotros no. ¿Ya? Recordemos que la bondad no es un antídoto para que no nos pase nada.
No es un antídoto para que no nos pase nada. Pensamos que si soy bueno a mí no me va a pasar nada y se lo transmitimos hacia los niños. Si tú eres bueno ya verás que en la vida no te va a pasar nada. Joder. ¿Cómo le dicen eso a un niño? Mira, hijo, en la vida le pasan cosas a los buenos y a los no tan buenos. ¿O no? ¿A quién seguimos nosotros? A Jesucristo. ¿Quién más bueno que Él? Y mira todo lo que le pasó. Se nos olvida que seguimos a un crucificado. Buenísimo. Pero mira todo lo que le pasó. Es decir, en la vida le pasan cosas a los buenos y a los no tan buenos. ¿Ya? A los que se portan muy bien y a los que no se portan tan bien. Le pasan de todo. Y la bondad no es un antídoto, porque esto nos enfada con Dios. Yo tan bueno y ahora yo con un cáncer. Ya os conté una persona que después de todo, muy buena persona, estaba en su mejor momento y le cae un cáncer de hígado y dice que pasó, y me contaba que pasó muchos años preguntándole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué a él? Hasta que llegó un día en que pudo y entendió y le dijo al Señor, bueno Señor, ¿y por qué a mí no? ¿Qué tengo yo de especial en relación a Villalba que a mí no me puede pasar nada? ¿O eres tan especial que a mí no? ¿Hay alguno aquí especial que no le pueda pasar nada? Todos somos iguales, todos somos vulnerables, todos somos hijos de la tierra, somos hijos de Dios, todos somos tan vulnerables. Entonces no es por mi bondad que no me puede pasar nada. Yo soy bueno o actúo en bondad porque estoy convencido de que ser bueno y bondadoso es la mejor manera de estar en este planeta y seguir a Jesucristo. Punto. Me pase o no me pase algo. ¿Sí? Esto nos evitaría muchísimo resentimiento con Dios. Porque le atribuimos a Dios, yo tan bueno y tú te cebas conmigo. Deberías, entonces, ahí está la cuestión del esfuerzo. La gratuidad se nos va al traste. ¿Por qué? Porque yo le paso el recibo de mi bondad a Dios. Y esto paga mi salud, paga la economía de mi casa, paga todo. Porque yo me he portado muy bien. ¿Ya? No es cierto. ¿Ya? No es cierto. Y a veces pensamos que Dios promete cosas que no promete. ¿Verdad? Yo ya con esto con una señora, una religiosa, hace muchos años, que me decía que estaba muy enfadada con Dios. Y le dije yo, ¿sí? ¿Por qué? Y me dice, bueno, no, porque, miren, en realidad a mí, cuando yo era joven, me dijeron, tú con las cualidades que tienes vas a llegar a ser superiora. Dice, pero ahora, después de muchos años, todas las superioras, dice, yo me volví mayor, dice, y ahora todas las superioras son jóvenes. Entonces a mí no me tocó nada en la vida. Dice, cuando era joven me decía que cuando era mayor, y cuando llegué a mayor ya las ponen jóvenes. Y dice, yo estoy muy enfadada con Dios. Y le digo, ¿por qué con Dios? Le digo, ¿Él se lo prometió o fue tu superiora? Porque Dios no le prometió eso. Dios le prometió vivir en pobreza, castidad y obediencia, pues, para asistirla y en su consagración, pero no le prometió. Y a veces pensamos que Dios nos promete unas cosas que no ha prometido. Y nos enfadamos con Él y nos sentimos, ¿vale? Bien, con esto terminamos esta parte, aunque sé que es mucha información, hay mucho, pero bueno, vamos a hacer un momentito de silencio, vamos a hacer un momentito de oración también en este momento para recoger estas dos charlas. Señor Jesús, hoy te damos gracias. Mira, Señor, cada uno de nuestros corazones. Tú que nos conoces sabes que hay dolor, resentimiento, quizá lista de personas o nombres de personas que nos han hecho daño. Señor Jesús, me doy cuenta que guardar ese rencor es como tomarle un veneno y esperar que el otro se muera. Regálame paz, Señor, ayúdame a soltar y a dejar ir, poco a poco, en mi tiempo y con tu ayuda. Gracias, Jesús, por tomar conciencia cada día más de la necesidad de la paz interior. A veces me he resentido conmigo mismo por lo que no pude o no supe hacer, o lo hice mal. Quizá hasta por mi bondad,
por no hacerme cargo. Y también contigo, Señor. A veces me he resentido y me han dolido cosas que poco a poco quizá voy entendiendo. Porque como Jesús te he dicho, ¿por qué me has abandonado? Pero hoy quiero decirte, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo lo que sucede. Gracias, Jesús, porque a todos nos amas y con nosotros caminas de la mano. Amén.